espacio a Alberto Lomnitz. Él está presentando esta obra de teatro llamada Un judío común y corriente ahí en el Foro Lucerna. Me da mucho gusto saludarte, querido Alberto. Alternando con Enrique Singer, además, ¿no? Así es. No nada más interpretando el personaje, sino la dirección. Tú lo diriges a él, él te dirige a ti. Un trabajo interesante en este sentido desde el punto de vista de puesta en escena. Así es. Es un experimento teatral realmente fascinante. Es un experimento teatral. Pues sí, de alguna manera, ¿no? Yo nunca había estado en nada así donde un monólogo en que los dos nos dirigiéramos y los dos actuáramos. ¿Y no se contraponen? ¿O no es sencillo de repente contraponerse en el tema o sea, en la dirección? O sea, él te ha marcado cosas a ti que tú no le has marcado a él. Para ti hay cosas importantes en la dirección que para Enrique no. Pues creo que justamente lo que hemos buscado, y parte del interés es eso, es que aunque es el mismo marcaje, digamos, y es la misma puesta en escena, el mismo texto, sí, pues sí queremos que sean dos productos diferentes, que realmente poder decir, pues son dos obras, de alguna manera. Creo que ese es el experimento. Pero para eso tuvieron que ponerse de acuerdo como directores, ¿o surgió sobre la marcha? No, pues claro, todo el tiempo nos estamos poniendo de acuerdo, pues estamos siempre trabajando juntos, ya sea uno actuando, el otro dirigiendo. Sí. Pero bueno, finalmente creo que tenemos una gran ventaja de que somos amigos, Enrique y yo, de mucho tiempo. Tendría que ser así, ¿no? Sí. Porque estaba yo pensando también, es un acto de generosidad, ¿no? Sí. O sea, porque el director también su papel es hacer que el actor brille, ¿no? Yo le he dirigido a él en el pasado, él me ha dirigido a mí, y compartimos una visión, indudablemente. Y está resultando muy divertido. Tengo entendido que cuando te llegó el texto te sentiste muy identificado con el personaje, ¿no? Absolutamente. Es una obra, es una obra que trata sobre judaísmo, por supuesto, pero mucho más que eso, realmente trata sobre identidad, sobre temas de identidad en general. La obra original es una obra alemana sobre un judío alemán hoy en día, además, ¿no? Ateo, exactamente. Además, es un judío que es una situación muy común, es decir, la gente piensa normalmente que el judaísmo pues es una religión, pero realmente el judaísmo es mucho más que una religión, es una cultura en realidad. Y entonces hay muchos judíos que no son religiosos, que no somos religiosos, ¿no? Muchos judíos ateos, o no necesariamente ateos, pero simplemente que no tienen un interés en la religión, pero no por eso dejan de ser judíos. Y esa es un poco la situación del personaje alemán. Claro que esa situación es especialmente cargada por el hecho de que está en Alemania. Y finalmente la historia del judaísmo en Alemania es una historia muy particular. Y hay una comunidad judía alemana importante, por supuesto nada de lo que era antes del Holocausto, donde realmente era la población. Entonces, esa es una situación que se explora mucho en la obra, porque este es un judío alemán que finalmente lo único que quiere es ser un alemán común y corriente. Y al mismo tiempo quiere ser un judío común y corriente. Y ese conflicto es lo que explora la obra original. Cuando yo recibí el texto de mano de Aaron Margules, el productor, lo leí y me identifiqué inmediatamente con el personaje. Pero pensé inmediatamente también, tenemos que hacer una adaptación a México, porque es un problema que va mucho más allá del judaísmo y que toca a muchísimos mexicanos. Quiero entender que va más por el tema, ya lo señalabas tú, de la identidad, ¿no? Escuchándote me da la impresión que el autor, o por lo menos el autor y ahora ustedes con esta adaptación, tratan de hacer ver que temas como la religión, como la nacionalidad, se lleva más en el ADN que en una bandera, o ¿no? Y México es un país pluricultural, así es, de esencia. Entonces, este conflicto entre decir, bueno, digamos, yo soy mexicano o soy huasteco, ¿no? Sí. Soy rarámuri o soy, o sea, ¿en dónde está? ¿No? Finalmente México es un país formado por inmigrantes.
¿Qué tanto soy mexicano? ¿Qué tanto soy español, mexicano? ¿no? ¿Qué tanto? ¿Y tanta por sangre qué habemos española? tantas maneras de ser mexicano? Sí. ¿No? Y finalmente acaba siendo una obra sobre el aprecio a la diversidad. ¿No? Que creo que es el gran tema actualmente en México desde hace mucho tiempo. La diversidad es el tema. Sobre todo en un momento en el cual hay tanta división, ¿no? Exactamente. Y tanta sensibilidad. Hay como una hipersensibilidad también para hablar de cualquier tema que tenga que ver con la identidad o la no identidad, ¿no? Con la tolerancia o la no tolerancia. Ahora parece que no puedes ser no tolerante a nada, ¿no? Exacto. Tienes que ser tolerante a absolutamente todo, y toda tu tolerancia tiene que ver también con lo cual tú te sientes identificado. Es un asunto, es un círculo por demás. El mismo término de tolerancia es un término que ya que es un término fallido, porque finalmente el decir hay que ser tolerantes implica que hay algo que hay que tolerar. Así es. Es decir, hay algo molesto en el otro, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de más bien diversidad y del celebrar la diversidad. Es decir, la diversidad no se debe ver como algo que hay que tolerar, sino como algo que hay que celebrar, y que es realmente lo que le da valor a una sociedad, es la diversidad. Déjame ir a la pausa comercial, Alberto, sí, ¿no? Claro que sí. Despedimos a la gente que nos sigue en la tele y seguimos conversando acerca de estos temas tan interesantes que se plantean en esta puesta en escena que está en el Foro Lucerna, va a estar hasta el 1 de diciembre, y que se llama Un judío común y corriente, en donde alternan sus talentos en la dirección y en la actuación Alberto Lomnitz y Enrique Singer. Estamos hablando de teatro con Alberto Lomnitz acerca de Un judío común y corriente, esta puesta en escena que está presentando en el Foro Lucerna. Iban a estar hasta el 1 de diciembre con la idea, ojalá que así sea, de hacer una gira por el interior de la República Mexicana. Alberto, gracias por quedarte un rato más conmigo. No, les comentaba yo también que está alternando la dirección y la actuación en un ejercicio de teatro interesante con el talentoso Enrique Singer. Y pues bueno, hablábamos ahorita fuera de la pausa comercial, Alberto, de también lo interesante que ha resultado la adaptación de este texto a la tropicalización, digamos así, más que adaptación, es una tropicalización de este texto a un mercado mexicano, ¿no? Sí. Hubo una película también, hay que recordar. Exacto. ¿No? Primero fue la película y luego Primero fue la película, de hecho. Es una película teatro, sui generis porque es un monólogo, pero en cine, ¿no? Que es una cosa bastante rara. Y la adaptación surgió de este asunto tuyo tan personal de la obra, porque ahorita platicábamos fuera del aire, ¿no? Tu papá nació en Alemania. Así ¿no? es. Mi padre nació en Alemania, mis abuelos pues alemanes, desde luego refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Sí, muchos elementos muy personales. Sí, absolutamente. Y de ahí resultó la idea de ponerle esta capa extra de ficción al... Exacto. Y hay muchos puntos de identificación. Además, el judaísmo es una parte importante de mi vida, pero soy una persona muy alejada de la religión. No solo soy ateo, sino que realmente la religión no me agrada. Pero siempre me he identificado plenamente con el judaísmo. ¿Cómo es eso? Me llama la atención. ¿Cómo es eso? Hagamos una pausa en eso. ¿Eres ateo? Sí. La religión, de hecho, te molesta, pero te identificas con el judaísmo. ¿Cómo es eso? Con el judaísmo como forma cultura, de vida, como cultura. ¿No? Como una cultura que, por supuesto, se ha basado siempre y se ha centrado en una religión, pero va mucho más allá de la religión. El judaísmo es una cultura que se centró de manera importantísima en la lectura y en la interpretación de los textos sagrados, y que va creando un cuerpo realmente de pensamiento enorme, ¿no? Y esa cultura tan basada en la lectura, en la interpretación, en la discusión, en la duda, en el cuestionamiento, a mí me fascina. ¿No? Si tú revisas la literatura judía, está llena de estos personajes. Es como si tú me preguntas, digamos, ¿cuál es la esencia del judaísmo? Yo creo que se centra en dudar de todo, realmente. Se podría pensar lo contrario, ¿no?
Pero sí, se podía pensar lo contrario. Y muchos religiosos piensan lo contrario. Así es. ¿No? Sí, cuando piensas en religión, claro. Pero digamos, ¿qué es un texto, digamos, literario icónico del judaísmo? Sería que El violinista en el tejado, por ejemplo. ¿No? El personaje de Tevye, ¿no? Que eso es, lo que generalmente conocemos es la comedia musical, pero está basada finalmente en un cuento, ¿no? En un libro de un autor judío muy importante, y el personaje de Tevye todo el tiempo está cuestionándose, si se recuerdan, ¿deberé casar a mi hija? ¿Deberé dejarla casar con mi hija o no? Y todo el tiempo cuestiona a Dios, ¿no? Le dice, ¿por qué nos haces sufrir? ¿Por qué esto? Y siempre está dialogando con Dios. Y ese diálogo, ese cuestionamiento de todo, inclusive de Dios mismo, para mí es la esencia del judaísmo y me fascina, siempre me ha fascinado. Pero nunca me había topado yo con un texto con el que yo me identificara tan plenamente. Como este. Porque el personaje es un judío muy como lo soy yo, y los cuestionamientos que se hace son cuestionamientos que yo me he hecho. Entonces inmediatamente me atrajo mucho, pero también inmediatamente dije, hay que tropicalizarla definitivamente. Mexicanizarlo para que llegue realmente a una audiencia mayor, y porque pues finalmente el teatro siempre es eso, es un arte vivo que tiene que dialogar con su público que está ahí en vivo. No dialoga hay que dialogar con nuestra comunidad. Y entonces invité a Daniel Goldin a que colaborara conmigo en hacer una adaptación, y a lo que llegamos fue algo de lo que me siento, debo decirlo, muy orgulloso, porque siento que le dio una dimensión adicional a la obra. Lo que hicimos básicamente es que, más que tomar el personaje y convertirlo en mexicano, lo que hicimos fue generar un personaje nuevo realmente, que es un actor judío mexicano, que cuando lo interpreto yo se llama Alberto, y cuando lo interpreta Enrique se llama Enrique, ¿no? Es decir, somos nosotros. Enfrentando el texto. Es decir, es un actor mexicano que recibe este texto y la encomienda de llevarlo a escena, y se enfrenta, y están todas las reacciones entonces que ese texto provoca en nosotros. Y entonces hay un comentario, digamos, paralelo sobre el texto. Fue una oportunidad de meterle muchísimo más humor. Necesario, al además. Texto. Sí, necesario, absolutamente. Y además que tiene que ver más con nosotros. La verdad es que nos gusta el humor. Sí, y no es una obra dirigida. Y la obra alemana es un poco seria. Y no es una obra dirigida a la comunidad judía. No es una obra dirigida a la comunidad judía. Necesitas ser judío para ir a esta obra y entender lo que sucede. De hecho, el público que llegó en este fin de semana mayoritariamente no fue un público judío. Y la obra ha sido muy bien recibida. Y es algo que además acentuamos mucho en la adaptación. Hay una discusión importante sobre qué es ser mexicano, que metimos ya en la adaptación, y sobre la esencia de lo mexicano y de la diversidad en México y del conflicto de identidad que es esencial dentro del mexicano. Así es. Y además una capa última, digamos, que creo que resulta muy interesante, es que la obra muestra desde que el actor, ¿no? Yo, digamos, recibo el texto y lo empiezo a conocer hasta que ya está presentándose, digamos. Es decir, dentro de una sola sesión todo el proceso. Se ve todo el proceso un poco de puesta en escena. Muy bien. Entonces creo que hay una parte también nuevamente teatral muy interesante, que es que el público tiene como la oportunidad de ver cómo es que un actor se prepara. Bien dicho. Muy Stanislavski. Sí. ¿No? Para retomar Stanislavski. Tal cual. Oye, pues un placer conversar contigo, Alberto, y te deseo mucho éxito en esta puesta en escena. Abraza a Enrique también, y que les vaya muy bien de aquí a diciembre. Muchas gracias. Y ahí los esperamos en el Foro Lucerna. Me dicen que tenemos 5 pases dobles para este sábado a las 6 de la tarde, así es que las primeras personas que nos envíen un tweet a @posainforma, pues ya están ahí invitados por Alberto Lomnitz a Un Judío Común y Corriente este próximo sábado 6 de la tarde. Gracias, Alberto. Gracias, Javier. Gracias. Encantado.